están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Amén. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por estar en tu presencia, Señor. De orar, Señor, pedirte a ti, Señor, que tú, Señor, ministres a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que, Señor, has hecho en nuestras vidas y lo que vas a seguir haciendo. Y a ti, Señor, te damos toda la honra y gloria. Amén. Amén. Hermanos, continuamos con el tema de mayor. Y el título, bueno, la semana pasada habíamos pasado la parte 1 de oración. Hablamos hoy día de los obstáculos de la oración. Quiero contarles algo que nos sucedió hace unos años atrás. A mí y mi esposa estábamos en camino del área de la bahía y regresábamos a Reno. Y era invierno, tiempo de invierno, había caído nieve, estaba haciendo mucho frío. Y era ya en la tarde cuando veníamos por el camino, íbamos subiendo y el camino 80 lo habían cerrado, entonces tuvimos que venir por otro camino. Estaba bien oscuro, estábamos nosotros ya cruzando y bajando casi a la mitad del Lake Tahoe cuando nos piden que tenemos que poner cadenas. Bueno, paramos para poner cadenas, y lo que sucedió es que en el camino ya bajando de la montaña veníamos muy despacio y el auto se detuvo porque pegué más bien el pavimento en la carretera estaba lleno de hielo y en ese momento perdí control del auto. El auto había comenzado a moverse de lado a lado. Estábamos, como unos 5 millas por hora. Y lo que sucedió es que llegamos a golpear a un dividor, o pudiéramos decir una barrera que estaba ahí, que nos paró. Y de ahí no pudo caminar el carro, tuvimos que retrocederlos y seguimos en el camino. Lo bueno que nada había sucedido mal al auto ni a nosotros. Digo esto por hablar sobre la oración. En la oración, quiero preguntar, ¿algunas veces usted ha sentido que sus oraciones tal vez han pegado una barrera, o han pegado una pared, o han pegado tal vez algo que que siente que ha detenido su oración? A veces eso sucede en nuestras vidas. A veces somos impacientes. A veces Dios está respondiendo, pero lo va a hacer al tiempo de Él. Amén. Y sin embargo, a veces las oraciones nuestra oración pega a esa pared, o llega a este obstáculo, o llega a ese punto donde nosotros sentimos que hemos golpeado una barrera, y en verdad es nuestra culpa. Es nuestra culpa. ¿Por qué? Porque Jesús nos habla sobre 2 obstáculos bien importantes cuando uno está pidiendo en la oración. El primer obstáculo sería falta de perdón, y el segundo sería orgullo. Leamos en Mateo capítulo 6 los versículos 14 al 18, donde nos explica esto de falta de perdón y el orgullo. Mateo capítulo 6 versículos 14 al 18, que nos dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará usted su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido todas sus recompensas. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara,
para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que lo ve, lo que se hace en secreto, te recompensará. Necesitamos asegurarnos, hermanos, de que no estemos poniendo obstáculos que van a impedir o van a ser como barrera o obstáculo a nuestras oraciones. Como dije, el primer obstáculo que habla Jesús y se encuentra en esos primeros 2 versículos que leímos es el falta de perdón. El falta de perdón. Si te niegas a perdonar. Hay un principio bíblico muy claro que muestra que a veces nuestro propio pecado llega a ser o confrontar a un obstáculo y para nuestras oraciones. En el Salmo 66, versículo 18, nos dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. En otras palabras, si yo no había confesado lo que yo he hecho mal y lo fuera hecho de corazón, entonces no fuera perdonado o escuchado. Sabe que Dios odia tanto el pecado que no se puede estar cerca del pecado. El pecado que no es confesado evita que nuestras oraciones sean contestadas y creamos un muro de nosotros así a Dios. Los versículos 14 y 15 que habíamos leído, Jesús trata con un pecado en particular que es un obstáculo para nuestras oraciones. Y él dijo: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. Tu Padre Celestial te perdonará. En otras palabras, si nosotros no estamos pidiendo perdón, ¿cómo puede nuestro Padre Celestial darnos o perdonar nuestras vidas? El deseo de Jesús es que cada uno de nosotros, que podamos nosotros como discípulos, como creyentes, como hijos de Dios, reflejar en nuestras propias vidas que nuestra vida ha sido transformada. Nuestra vida ha sido transformada por medio de la palabra de Dios. En otras palabras, si yo recibo del Señor, si yo recibo palabra de Dios, el Señor comienza a cambiar mi vida. Mi vida es transformada. Amén. Dios nos ha perdonado mucho. Y en consecuencia, a su vez, debemos perdonar a los demás. Ahora uno puede decir: hey, si esta persona me ha hecho un mal, o yo hoy día no quiero perdonar, hay que tener cuidado, porque el Señor mismo nos dice por medio de su palabra que hay que perdonar. Hay que perdonar. Y como dije, el Señor nos ha perdonado y nos ha perdonado mucho. Amén. ¿O soy el único? Porque yo sé que yo no soy perfecto y cada día les tengo que decir al Señor: Señor, perdóname. Señor, yo he hecho algo mal, o he pensado algo mal, o he dicho algo que tal vez no era correcto. Señor, perdona mi vida. Y eso es lo que un discípulo, un hijo de Dios debe de hacer. Así que si el Señor nos está perdonando, a la misma vez nosotros también tenemos que saber cómo perdonar. Una vez que nosotros como creyentes podemos o hemos recibido ese perdón y la salvación, debemos perdonar con el mismo perdón que el Señor nos ha perdonado. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿Cuánto? Mucho, como dije. Y eso es la evidencia que si el Señor nos perdona, nosotros también podemos perdonar. Amén. Si perdonamos a otros, entonces también seremos perdonados. Pero sin embargo, en el versículo 15 dice: pero si no perdonas a otros sus ofensas, tampoco tu Padre te va a perdonar las suyas, las tuyas, las mías. No nos perdona el Señor. Amén.
Esto puede ser un pensamiento muy serio. Pudiéramos decir, wow, podemos ponernos en una posición de ser imperdonables si negamos el perdón de otros. Cuando nos negamos a perdonar a los demás, de hecho estamos juzgándolos y por lo tanto juzgándonos a nosotros mismos cuando no perdonamos. Nuestras relaciones con los demás comienzan a ser afectadas. Nuestra relación con Dios viene siendo afectada. ¿Por qué? Porque no queremos confesar, no queremos perdonar a esas personas. Y estos versículos comienzan a darnos o plantar algunas preguntas teológicas. Algo difícil tal vez. Y cuando hablo de teológicas, o sea, cuando nos metemos a la palabra de Dios, es lo que la palabra del Señor nos dice. La primera pregunta teológica con la que debemos luchar es ¿cómo se relaciona este perdón condicional con un evangelio de gracia? O sea, ¿qué no es el Señor? ¿Qué no trabaja? ¿Qué no maneja el Señor con su gracia? Y pudiéramos decir, espera un momento. Pensé que Dios me perdona con todo lo que yo le pido. Y sí, pero si abrigamos, si nos mantenemos con nuestro corazón con amargura y falta de perdón hacia alguien, Él no nos escucha. Él no nos escucha. Si nosotros nos mantenemos, no, yo no voy a perdonar, pero yo amo al Señor, ¿cómo puede ser? No se puede trabajar de las dos maneras. Como dije, si abrigamos en nuestro corazón esa amargura y falta de perdón hacia alguien, el Señor no nos oye. Recuerde el Salmo 66. Miren los versículos 18 y 19 del Salmo 66. Nos dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios, si me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. En otras palabras, si yo he pedido perdón, el Señor escucha lo que yo estoy diciendo. La siguiente pregunta teológica pudiéramos decir que es con la que tenemos que luchar es, ¿significa esto que podamos ganar el perdón de Dios? ¿Podemos ganar el perdón de Dios? Isaías 64:6 nos dice aquí en las pantallas, nos dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño. Ahorita usted ve que están cayendo todas las hojas, ¿verdad? Nos dice, como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos en nuestros pecados, nos arrasan como el viento. En otras palabras, de un lado a otro lado. Usted ve hojas por donde quiera ahorita. No hay nadie y nada que podamos hacer para ganar el perdón de Dios. Nunca podemos ganar el perdón de Dios. Pero podemos ponernos en una posición donde Dios no nos perdona si nos perdonamos a otros. Él no nos va a perdonar si no perdonamos a otros. Ahora, Mateo 18:35 nos dice, eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. En Mateo capítulo 18, en los versículos anteriormente, podemos ver que había un rey y había alguien, nos dice que el reino del Señor puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado. Y llegó un siervo y en mis propias palabras quiero decir lo que sucedió. Lo que sucedió es que llegó un siervo que había pedido prestado al rey. Y ese día el rey estaba viendo las cuentas y todo lo demás y llega este siervo y no podía pagar. Era mucho dinero que le debía.
estaba en deuda a este siervo. Y el hombre cayó de rodillas y le pide al rey, por favor, tenme paciencia, dice, y te lo pagaré todo, dice. Entonces el amo, el rey, sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero este mismo siervo, después de salir de ese lugar, sale y se encuentra con alguien que le debía dinero. Y lo que sucede es que sale y se enfrenta con este que le debía dinero, tenía una deuda con él, y dice, bueno, ven, comenzaron a confrontarse y le pide que le pague todo lo que es. Y el que le debía dinero le exigió que le tuviera paciencia. Pero el que estaba pidiéndole, o la persona que tenía, el siervo que tenía esa deuda, pidió paciencia, que él lo iba a pagar. Pero al final le damos vuelta a la moneda. Y cuando había hecho, no, tú me tienes que pagar, le había dicho, tú me tienes que pagar y me tienes que pagar todo. ¿Cómo cambia la historia? El rey había perdonado la deuda del siervo y le había dado perdón. Pero al salir se encuentra con alguien que le debe, pero no lo perdona. Y nos dice en el versículo 35 lo que sucedió con el rey cuando se dio cuenta de lo que había sucedido con el siervo. Se enojó y tomó a ese siervo y lo llevó a la prisión y pidió que lo torturaran, dice la palabra del Señor en el 34, hasta que pagara toda la deuda. Y el versículo 35 nos dice que es clave. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Ahora, muchas de las veces decimos, bueno, alguien me hizo mal, yo perdono, pero en verdad en nuestro corazón, ¿es verdad que hemos perdonado? Ahora, déjeme preguntarle esta pregunta. Tercera pregunta teológica. ¿Cuánto debemos de perdonar? ¿Cuánto debemos de perdonar? Se ha hablado mucho de perdonar. ¿Perdonamos a los asesinos? ¿Perdonamos a los violadores? ¿Perdonamos a los ladrones? ¿Perdonamos a la persona que fue en Pittsburgh y mató a esos judíos que estaban teniendo su servicio? ¿Perdonamos a esa persona? ¿Cuánto perdonamos? Entiende que Dios no tiene un sistema. Dios no tiene un sistema que califica este pecado fue más grande que el otro pecado, o él hizo más que el otro. El pecado es pecado, pero Dios dice que debemos de perdonar. Él no tiene un cuestionario en Facebook donde calificamos los peores pecados principales. No, para Dios, como dije, el pecado es pecado. Y la única excepción es la regla en lo que vemos en la palabra del Señor, es la regla en la blasfemia del Espíritu Santo. Ahí no se pudiera perdonar. Pero en todo lo demás hay que perdonar. Dios nos ha perdonado. ¿Quiénes somos nosotros que no vamos a perdonar si Dios nos ha perdonado? Entonces la falta de perdón bloquea nuestras oraciones. Nada nos hace querer tanto a Dios como nuestras disposiciones a perdonar a los malvados o los que han hecho mal, porque es Dios quien ha hecho que el sol brille sobre quién, el mal y sobre el bien. Mateo 10:8 nos dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos,
curen a los leprosos y expulsen a los demonios de tan gratuitamente como han recibido. Hazlo como tú has recibido. Si el Señor nos ha perdonado, hermanos, si no el Señor nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Amén. La falta de perdón crea barreras. La falta de perdón va a levantar muros. Barreras entre nosotros y los demás. Barreras entre nosotros y Dios. Barreras que dificultan nuestras oraciones. Barreras que dificultan nuestra efectividad para el reino de Dios. Y la falta de perdón también destruye muchas cosas. Destruye familias, destruye matrimonios, destruye iglesias, destruye comunidades. Un cristiano que no perdona es una contradicción de lo que es Cristo. Ser cristiano es perdonar. Ser cristiano tiene que ver con la gracia del Señor. Ser cristiano es decir, ¿sabe qué? El Señor perdonó mi vida. Y ahora yo sé que la gracia del Señor estuvo sobre mi vida. Ahora sí puedo perdonar. ¿Quiénes somos, como dije, nosotros para no perdonar? Ser cristiano es una segunda oportunidad de vivir nuestras vidas. No permitemos que la falta de perdón sea obstáculo a nuestras oraciones. Y el segundo punto que vemos en estas escrituras es esto: ayuno y oración. Y yo sé que a veces cuando hablamos sobre esto, y algunos que no sepan, el ayuno es separarnos a un tiempo y dar nuestro tiempo hacia el Señor. Y nos dice ayuno y oración, cuando ayunemos o cuando ayunas. Versículos 16 al 18. La oración y el ayuno son como la mantequilla ¿y qué? La mantequilla de maní y jalea. Peanut butter and jelly. Van mano y mano. Amén. Como uno no puede decir yo me voy a comer un taco si no tiene carne y tortilla. Y que no falte la salsa. ¿Sí o no? Amén. Si yo me voy a comer un buen taco, tiene que tener carne y tiene que tener una buena salsa, pero tiene que tener una tortilla para hacer taco. ¿Sí o no? Ahora, el ayuno y la oración son como eso, y es difícil imaginar uno sin el otro. El hecho de que Jesús conecta la enseñanza sobre el ayuno con la enseñanza de la oración tiene que ver algo poderoso. Cuando el Señor comienza a poner los dos juntos, ahí en la palabra nos vemos. Están entrelazados, que Jesús siente la necesidad de hablar uno después de hablar del otro. Y Jesús nos dice, y cuando ayunas, ¿está hablando a quién? Está hablando a los discípulos, nos está hablando a nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando ayunes, cuando vayas a hacer un ayuno. Nuevamente la suposición no es si un discípulo va a ayunar. No dice si quieres ayunar, si quieres hacerlo. No, Él no nos dice eso. Jesús asume que ayunaremos diciendo cuando tú ayunes. Al igual de dar y orar, se espera que los discípulos de Jesús ayunaban. Se espera que nosotros podamos separar ese tiempo y ayunemos al Señor. El ayuno es un momento de acercarse para la persona que no sabe, la persona que esté escuchando. Tal vez usted no sabe lo que es el ayuno. Cuando uno ayuna, es dando o acercándonos a Dios a mostrar nuestra disposición, renunciando a algo tan fundamental para nuestra supervivencia,
como alimento. O sea, separándonos ese tiempo y dedicándonos hacia el Señor. Al igual con dar y orar, la preocupación de Jesús es con nuestro motivo. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué ayunamos? Nos dice ahí en las escrituras que leímos al principio que no seamos como hipócritas, ¿verdad? Una vez más, el Señor nos dice, no sean como los hipócritas, porque el hipócrita quería, estaba orando en las esquinas. ¿Se acuerdan la semana pasada que yo decía, en las esquinas se paraban y decían, oh Dios? Y ahora están ayunando y dice, no sean como ellos, que se miran, no es así, con la cara toda así. Tengo hambre porque estoy ayunando, le estoy pidiendo al Señor que estoy ayunando, me estoy sacrificando para el Señor. No, el Señor nos dice, ¿qué es el motivo? ¿Qué quieres recibir? Porque yo sé que si nosotros somos de esa manera de decir, me estoy sacrificando y toda la persona viene contigo, ¿y qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, estoy ayunando, por eso tengo la cara así, estoy bien flaco y esto que el otro, porque me he separado, porque soy grande, y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas, pero y el Señor no es el motivo. En otras palabras, uno quiere, la atención para sí mismo, pero no es para nosotros, es para la gloria y honra de Él. Es para que Él cambie nuestras vidas, para que Él nos hable. Amén. Entonces el Señor está más preocupado en cómo lo hacemos o nuestro motivo para ayunar. Y dice, y cuando ayunes no lo hagas obvio, como lo hacen los hipócritas, porque tratan de parecer desdichados, desalineados para que la gente los admire y digan, wow, esa persona está ayunando porque es una persona grande y poderosa. No. Una vez más Jesús nos dice que aquellos que ayunan así no recibirán ninguna bendición cuando hacen de esa manera. Por lo tanto Jesús nos dice, pero cuando ayunes, peínate el pelo, lávate la cara, ponte un poquito de perfume y mírate bien, porque el Señor te va a bendecir. El verdadero problema con el que Jesús trata aquí, como con dar y orar, es una palabra que se llama orgullo. El orgullo, el verdadero ayuno te acerca más a Dios, pero el orgullo te va a alejar más de Dios. El orgullo. Primera de Pedro 5, el versículo 5, la segunda parte y el versículo 6 nos dice, Dios se opone ¿a quién? A los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Miren lo que hace el orgullo. El orgullo puede ser el último obstáculo para la oración. Ese es lo máximo de lo que es el pecado. Es lo que motivó a Satanás cuando estuvo en el cielo y tuvo que ser arrojado del cielo. O sea, lo mandaron del cielo porque él quería, por el orgullo, porque él quería ser como Dios. El orgullo fue la caída de Adán y Eva. El orgullo fue el factor principal que fue contribuyente en la Torre de Babel. Y el orgullo está en el corazón de todo el pecado. La oración es un acto que es lo opuesto al orgullo. Cuando nosotros comenzamos a orar, dejamos el orgullo, no está cuando nosotros comenzamos a pedir, porque sabemos que nosotros no lo podemos hacer. Sabemos que no, si yo tengo orgullo, ¿para qué le voy a pedir a Dios? Aún cuando, vamos a hablar de un ejemplo así real, cuando yo lo voy a hacer solo, pero en verdad necesito ayuda. Y cuando necesito ayuda no voy a pedir. ¿Por qué? Porque el orgullo dice, no, tú lo puedes hacer.
El orgullo dice, no, pide ayuda. No, no voy a pedir ayuda. ¿Por qué lo voy a hacer? Y luego después estamos batallando porque levanté ese mueble y me lastimé la espalda, ¿verdad? Pero a la misma vez, cuando hablamos de la oración y cuando entramos al trono del Señor y estamos pidiéndole al Señor, el orgullo no está cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos, nos hemos humillado y hemos entrado al trono del Señor para pedirle al Señor que Él nos ayude en la situación que nosotros nos encontramos. En la oración reconocemos que Dios es más grande que nosotros mismos. Su voluntad es más importante que la nuestra. Y somos totalmente dependientes ¿de quién? De Él. El orgullo destruye nuestras vidas de oración. Nos roba de las respuestas de la oración. Nos ahoga nuestra pasión para tener un tiempo de oración. Y nos engaña a ver la necesidad de por qué necesitamos orar. Segunda de Crónicas 7:14, a mí me gusta esta escritura porque habla no solamente de la iglesia, pero habla de todo el reino de Dios. Y nos dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, dice, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Que no podamos permitir que el orgullo ponga un obstáculo en nuestra vida de oración. Y concluyo con esto. Hay muchos obstáculos para la oración. La semana pasada estaba hablando que cuando uno se mete a orar, a pedirle al Señor, a tener un tiempo íntimo con el Señor, apague el celular. Porque eso puede ser un obstáculo. Apague el celular porque ¿sabe qué? Que al momento que uno se quiere dedicar a orar, va a sonar. Y va a sonar ese celular. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que usted ore. El enemigo no quiere que usted esté orando o tomando ese tiempo, dedicando ese tiempo con el Señor. Obstáculos, hay diferentes obstáculos. Cuando estemos orando, que nos separemos y que estemos a solas con el Señor y tomar ese tiempo íntimo con Él. Con Él. Como dije, hay muchos obstáculos para la oración, pero estos son dos de los más grandes: falta de perdón y el orgullo. Falta de perdón y el orgullo. Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces pregunto esto para terminar: ¿cuál es su obstáculo? ¿Qué es su obstáculo en este día? ¿Habrá falta de perdón? ¿Habrá orgullo? ¿Habrá algún otro pecado? Le digo hoy este día que Dios es la solución para todo, para todo. Para la falta de perdón, para el orgullo, para cualquier otro pecado que uno tenga. Dios lo puede derivar. Oremos al Señor. Padre, en este día te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que tú, Señor, nos has traído en este día. Te damos gracias porque tú eres grande y poderoso, Señor. Tú sabes, Señor, nuestras entradas. Tú sabes, Señor, nuestro terminar en cada día. Y te pedimos, Señor, que tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu,
que has hablado en este día a nuestros corazones. Señor, sabemos que hay personas, Señor, escuchando, viendo, Señor, este mensaje por el internet. Sabemos, Señor, que hay personas, Señor, aquí en la congregación y que dicen, pueden decir conmigo, Señor, sí hay algo, Señor, que me ha molestado. Si hay algo, Señor, que sirve como está como un obstáculo en mi vida. Tal vez es falta de perdón. Tal vez, Señor, es el orgullo. Tal vez algún otro pecado, Señor, que estoy confrontando en este día. Pero, Señor, en este momento yo te pido y te pido perdón. Habrá una persona en este día. Tal vez tú que estás escuchando por medio de esta cámara, de este video, tú dices sí, yo batallo con un pecado, yo batallo con falta de perdón, yo batallo con el orgullo. Señor te puede ayudar. Habrá otra persona aquí en el santuario en este día que dices, yo necesito que el Señor me perdone. Amén. Otra persona, alguna otra persona que diga, sí, necesito dárselo al Señor en este día. Amén. Amén. Vamos a orar esta oración y va a ser una oración en general. Tú que estás viendo por medio de este video, tú, las personas que están aquí en el santuario, oramos al Señor que Él perdone nuestros pecados. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que solo tú puedes perdonar. Te damos gracias, Señor, porque tú dices, venid a ti, y tú, Señor, nos puedes perdonar. Llegamos a tus pies, llegamos, Señor, y pedimos con todo nuestro corazón, Señor, he fallado, Señor, cargo este obstáculo, cargo, Señor, esta barrera que me afecta, Señor, en poder comunicar contigo. En este día te lo entrego a ti, Señor, porque tú eres grande y tú eres poderoso. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos de venir, Señor, a ti y pedirte a ti perdón. Le damos gracias en este día. Bendice, Señor, bendice mis hermanos. Bendice, Señor, sus vidas en tu nombre precioso. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al